Bien, iniciamos entonces la parte de lo que es comunicaciones de primer grado. Bien, saludos estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Química de segundo grado. Quien les habla, el profesor Pedro José Angulo Landaeta, su servidor. Te recuerdo que hoy es domingo 14 de marzo, con las cuales tenemos programado los siguientes temas. Primero vamos a estudiar el concepto de configuración electrónica. Justamente ese concepto nos va a llevar a la nube electrónica, volviendo a hacer algunos repasos que ya habíamos hecho con anterioridad, pero volvemos otra vez a ver la nube electrónica, sobre todo estudiar los principios de ello y los números cuánticos. El número, no es el número cuántico, sino números cuánticos, porque son 4 los números. Y finalmente hacemos una serie de ejercicios con la tipología de ejercicios aplicativos. Bien, sin más preámbulo, iniciemos la clase. Vamos a repasar el concepto actual del átomo y consideramos la referencia de nuestra separata, la cual nos indica lo siguiente. Es la porción de materia más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Consideramos un sistema dinámico y energético en equilibrio. Esto es muy importante. Ya se habían hecho ejercicios aplicativos donde se cumple la regla mnemotécnica. Vamos para que no se te olvide. ¿Te recuerdas de esta? Bueno, generalmente para aprender la regla mnemotécnica ponemos PES. Esta regla mnemotécnica nos permite a nosotros tomar conciencia de por qué el electrón está en su condición energética equilibrada, porque el número de protones coincide con el número de electrones, lo cual ese balance entre cargas positivas y negativas está equilibrada, está igual, entonces eso significa de que no tiene carga. Su estado de oxidación es neutro, porque las cargas están equilibradas. Un desbalance en cada una de ellas indica de que el elemento está cargado bien sea positivamente o bien sea negativamente. Ya yo creo que también habíamos hecho ejercicios sobre ello. Recuerda que inicialmente están balanceadas. Para que esté cargado positivo debe perder electrones. Para que esté cargado negativo debe ganar electrones. Esa es la condición en la cual se cargan, se ionizan los elementos. Pero en estado natural el elemento se encuentra equilibrado, neutro. Por lo tanto, el número de protones coincide con el número de electrones y a su vez con el número atómico. Ahora, también habíamos indicado de que esta parte que está aquí se llama el núcleo atómico. Dentro del núcleo están unidos los protones y los neutrones con carga positiva y los neutrones que no poseen carga. Ellos están unidos por fuertes interacciones nucleares. Es bastante eso. De hecho, aquí es lo que se conoce con el nombre de fisión y fusión nuclear. Si uno intenta liberar estos enlaces nucleares de los protones con los neutrones, se harían de forma liberando un inmenso calor. O sea, liberando energía, que es aprovechada para la construcción de bombas, y no solo para la construcción de bombas, sino también se utiliza para fines sociales, benéficos, pacifistas, como es para la medicina. Bien, eso es todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. Sin embargo, lo que queremos destacar en este momento es que en el núcleo está constituido por protones y neutrones, quienes están unidos y permanecen en enlace. Y que además allí es de donde se determina la masa justamente del átomo, con lo cual se determina un número que lo colocamos del elemento químico a su izquierda y arriba. Y eso determina la masa atómica del elemento. Y por otro lado tenemos la zona extranuclear o simplemente la nube electrónica. Allí se encuentran ubicados los elementos, objeto de estudio de este momento.
Ahora, un poco de historia de lo que es la teoría cuántica. Bien, la teoría cuántica en primer momento fue propuesta por este físico alemán Max Planck. Él la propone justamente para dar explicación de los fenómenos de radiación que estaba estudiando en ese momento. Pero más tarde, Albert Einstein también la utiliza y la propone para dar explicación al fenómeno fotoeléctrico, con la cual se inicia la clasificación de la física moderna. ¿Te recuerdas? El fenómeno fotoeléctrico. Bueno, ese propuesto por Albert Einstein, que en 1921 gana su premio Nobel. Y Niels Bohr propone la teoría cuántica justamente para resolver un problema justamente de construcción, de configuración electrónica. Entonces, tres personajes ligados históricamente que se vinculan con la teoría cuántica. Esta teoría cuántica crea unos principios y esos principios están dados por los siguientes que se llama el principio dual de la materia, propuesto por Louis Broglie en 1924. Él dice lo siguiente: toda partícula en movimiento lleva asociada una onda en su desplazamiento. Y este sería el principio de la incertidumbre, el principio que llamó mayor la atención a todos los físicos, ¿no? De Heisenberg. Dice lo siguiente: no se puede conocer simultáneamente con exactitud la posición y la cantidad del movimiento del electrón. Y este hecho es totalmente conocible en la física clásica. De hecho, es lo que separa la física clásica con la física cuántica. ¿Oíste? Porque en la física clásica yo puedo determinar de forma simultánea la posición y la cantidad del movimiento, es decir, la velocidad del cuerpo que estoy estudiando. Mientras que acá, cuando estamos estudiando el electrón, porque básicamente todo esto, configuración electrónica, se centra en el enfoque del electrón para determinar justamente lo que hacíamos en la física clásica. Quiero determinar tanto la posición como la velocidad del electrón, porque se entiende que en la nube electrónica el electrón se está moviendo a velocidades sorprendentes alrededor del átomo. Ya eso lo habíamos analizado en clases anteriores y lo hemos comprendido. Bien, vamos entonces a dejar unos breves minutos para que tú tomes apunte a todo lo que hemos venido desarrollando en este momento.
Bien, hasta estas alturas lo que estamos indicando de que hay un problema de motivación de gran interés en la comunidad científica para esta época. Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Cuál era el problema? Se quería determinar con precisión y exactitud la velocidad y la posición del electrón, aun cuando Heisenberg había indicado su principio de incertidumbre, la cual nos dice que no se puede conocer simultáneamente con exactitud la posición y la cantidad del movimiento de un electrón. Bueno, con estos dos principios, un físico alemán, Heinz Schrödinger, propuso una ecuación de onda. Fíjate la ecuación de onda para describir el comportamiento de un electrón, dotándole de una naturaleza ondulatoria y corpuscular simultáneamente. Entonces, uno de los dos principios que tenía anteriormente, el principio dual de la materia y el principio de incertidumbre, no lo desvanece por completo, porque justamente Heisenberg estaba hablando con exactitud. Bien, y Schrödinger propone una ecuación para determinar de forma aproximada, y fíjese usted, de forma aproximada, esos registros de datos que se iban a conseguir van a ser de forma aproximada. Eso es lo que propone Schrödinger y es lo que vamos a estudiar hoy en día nosotros. Cómo localizar de forma aproximada tanto la posición, básicamente nosotros vamos a estar interesados en la posición, por ahora, la posición del electrón. Y de eso se trata todo el tema de hoy día, la aproximación. Para ello, esa aproximación se hace mediante unos parámetros matemáticos que se conocen como números cuánticos. La finalidad de los números cuánticos es la ubicación de forma aproximada del electrón en los elementos químicos. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, vamos entonces, toma en consideración la propuesta de Schrödinger. Bien, estimados estudiantes, aquellos que están ingresando hoy día, recuerden que tienen el uso disponible del video. Las clases están siendo grabadas
en formato MP4 con la intención de que usted tenga un video disponible. Entonces, estos registros que seguramente los va a tener inconcluso porque ahora voy a seguir adelantando, avanzando en el tema. Recuerde que ubica el video y concluye lo inconcluso. Ya pues, aclarado eso, vamos a seguir avanzando. Ya sabes cuál es la motivación de nosotros. La motivación de nosotros está restringida precisamente a buscar la ubicación, no exacta porque no la vamos a conseguir exacta, pero sí bastante aproximada a través de los conceptos emitidos por Schrödinger. Entonces nos vamos a concentrar en la nube electrónica, región que rodea el núcleo atómico y en el cual orbitan los electrones. Nuestro interés es ubicar la posición del electrón, así que nos interesa la nube electrónica. Lo que poseen cargas negativas y están unidas al núcleo del átomo por una interacción electromagnética. Bien, esto es una idea que surgió justamente, te estoy diciendo que estos son conceptos que se analizaron a principios del siglo XX. Entonces, ok, ya se sabía que el núcleo está conformado por protones y neutrones y alrededor del núcleo giran bien electrones. Ya eso lo sabíamos. Entonces, se quería determinar una observación importante, es el interés. Mira, ¿qué pasaría que un electrón que estuviera desde muy afuera se acercara al núcleo? Con respecto a la energía que tuviese el electrón, que en lugar de acercarse, se alejara. Fíjate estas dos condiciones, que el electrón se acercara al núcleo y que el electrón se alejara del núcleo. ¿Qué pasaría allí? Bueno, eso se respondió a lo siguiente. Mira, si el electrón se aleja, entonces gana energía. Si el electrón se acerca, entonces pierde energía. Te explico por qué. Si el electrón se aleja del núcleo, mira en este caso, se aleja del núcleo, esté más distante de la fuerza del núcleo, porque justamente la fuerza del núcleo es lo que hace que él orbite a su alrededor. Ajá. Si el electrón se aleja, pues entonces tendría más energía. ¿Estás entendiendo? Si se aleja, tiene más energía, porque él tendría la libertad de hacer cosas no bajo la influencia de la interacción del núcleo. Ese grado de libertad se traduce en energía, porque ya no estaría sujeto a la presión del núcleo. Por eso que si el electrón se acerca al núcleo, entonces pierde libertad de hacer cosas, porque va a estar sujeta a la influencia de la fuerza del núcleo. Entonces, de eso, esas fueron esas grandes conclusiones. Si el electrón se aleja, entonces gana energía. Y si el electrón se acerca, entonces pierde energía. Recuerde que la energía del electrón se traduce como referencia a la libertad que tiene el electrón de hacer cosas. Mientras estás más cerca del núcleo, pues queda sujeta a la fuerza del núcleo y no puede hacer nada. ¿Ves? Pero si el electrón está retirado del núcleo, pues entonces tiene más energía porque tiene la libertad de hacer más cosas. Ya no está bajo la influencia de la interacción del núcleo. Además de eso, la nube electrónica tiene divisiones y subdivisiones, las cuales las llamaremos en el siguiente orden. Primera división le llamamos nivel, segunda división, subnivel, tercera, orbital y cuarta, electrón. Estos serían los divisiones y subdivisiones de los electrones, con lo cual van a representar los números cuánticos. ¿Qué te parece? Atento. El primer nivel cuántico, que es el primer nivel, le llamamos primer nivel cuántico principal, lo denotamos con la letra N. Para el subnivel le llamamos el segundo nivel cuántico. En lugar de decir el subnivel, le podemos decir azimutal y lo vamos a designar con la letra N. El tercer nivel cuántico es el orbital, que le vamos a decir ese número orbital, el número magnético, que va a ser designado con la letra minúscula M. Y el cuarto nivel cuántico va a ser el spin, denotado con la letra S. Así que por favor toma en consideración de esto, porque justamente en esa idea de qué pasaba cuando el electrón se alejaba o se acercaba del núcleo, pues eso se traduce en energía, en libertad que tiene el electrón. Esa energía es libertad del electrón de hacer cosas diferentes a la atracción nuclear.
Pero esto quedó catalogado o categorizado en 4 niveles. Primer nivel, segundo nivel, orbital y el electrón. Y cada uno de esos niveles representan los números cuánticos. El primer nivel es el primer número cuántico, que es n. El segundo nivel es el segundo nivel, es el segundo número cuántico, que es el azimutal L. El tercer nivel es el tercer número cuántico, que es el magnético M. El cuarto nivel es el cuarto número cuántico, spin S. Atento a eso y por favor toma en consideración lo que hemos explicado hasta este momento.
Ahora, atento, vamos a regresar que no había audio y es lo siguiente. Vuelvo a repetir, qué lamentable. El primer nivel representa el número cuántico primario, ya lo habíamos indicado de alguna manera y que se denota con la letra N. Ese nivel lo que quiere constituir son capas de energía, o sea que el primer nivel lo que representa son capas de energía. Óyeme bien, son regiones que rodean el núcleo atómico. Un dato muy importante. Los niveles forman conjuntos de subniveles, es decir, cada nivel tiene un subnivel. Atento. Atento a lo siguiente. En el caso de los niveles, oye bien, los niveles estos representan capa de energía y existe una correspondencia entre el número de capa de energía con esta letra, que se inicia con la letra K del abecedario americano, porque observa K, L, M, N. Si fuese el abecedario español, vendría una ñ. No existe la ñ, sino automáticamente pasa a O, P, U. De manera que se toma como referencia el abecedario que utilizan los estadounidenses. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el número corresponde justamente a una letra que significa capa de energía en los electrones. Ejemplo, si yo te digo qué letra, o por lo menos te voy a decir, la letra Q, ¿qué representa la capa de energía? Pues representa la número 7. El número 4, ¿qué letra representa? Representa el N. Recuerda que se inicia en K y se toma como referencia el abecedario estadounidense. Entonces, los niveles son capas de energía. Surge una gran pregunta. ¿Cómo saber cuántos subniveles hay en cada nivel? Ajá. ¿Cuántos subniveles hay en cada capa de energía? Muy sencillo. Tenemos la siguiente regla mnemotécnica. Para el nivel 1 hay un subnivel que se llama char. Para el nivel 2 hay dos subniveles que se llama char y principal. Para el tercer nivel existen tres subniveles, char, principal y difuso. Para el cuarto nivel hay 4 subniveles, char, principal, difuso y fundamental. Hasta aquí vamos a hacer el estudio de nuestro curso. Pero sin embargo, siendo un poquito prospectivo, alguien te dice, para el nivel número 8, ¿cuántas capas hay? ¿Cuántos subniveles hay? Bueno, para un nivel número 8 existen 8 subniveles. Bien, pero estas son las 4 principales que vamos a trabajar en este curso. Char, principal, difuso y fundamental. Atento, el char tiene el valor de 0, el principal tiene el valor de 1, el difuso tiene el valor de 3 y el fundamental tiene el valor de 3. El difuso tiene el valor de 2, el principal tiene un valor de 1, el char tiene un valor de 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3. Estas son los 4 subniveles más importantes que vamos a trabajar en el desarrollo de este curso. Así que por favor, toma tu registro inteligente de todo lo que he puesto hasta este momento.
Bien, estimados estudiantes, esperando que el tiempo haya sido lo bastante suficiente. Sin embargo, si tus registros quedaron inconclusos, recuerda que tienes uso y disponibilidad del video que está grabado en un formato MP4 y puedes ver la clase detenidamente, escuchar las explicaciones tantas veces sea necesaria y lo más importante, concluir lo inconcluso, que es tu proceso de copiar. Seguimos avanzando. Ahora lo vamos a avanzar para el subnivel, o sea, el número cuántico secundario. También se dice azimutal. Muy importante que vayas considerando esto. Estamos en el segundo número cuántico, que es el secundario, también denominado azimutal. Y ella lo que nos representa regiones conformadas por un conjunto de órbitas. ¿Me estás entendiendo, no? El nivel se divide en subniveles y los subniveles se dividen a su vez en órbita. Cada subnivel tiene órbita, lo que te estaba indicando anteriormente, ¿no? Atento. Estas órbitas se pueden describir de la siguiente forma. Fíjate, ya en la lámina anterior habíamos determinado que el char tiene valor de 0, el principal 1, difuso 2 y fundamental 3. Entonces, ¿cuántas órbitas tienen cada uno de estos subniveles? Bueno, para el subnivel de char tiene una sola órbita. Ya. Para el nivel principal, bueno, sería el recorrido del negativo al positivo del número del principal. Ajá. ¿Cómo empieza en 1? Bueno, arrancamos de -1 hasta 1, pasando por 0. ¿Cuántas órbitas tienes el principal? 3. El difuso, ¿te recuerdas lo que te dije anteriormente? El número es el recorrido de ese número desde su negativo, que es -2, aquí, atento. Ya va, ajá. Tenemos el 2, mira, ¿ves? Arranca con -2 y se detiene en +2. Es lo que te estaba diciendo. Es el recorrido del número desde su negativo hasta positivo, pasando por 0. Entonces, ¿cuántas son esas órbitas? 1, 2, 3, 4 y 5. Sencillo, ¿no? Ahora, en el fundamental, el valor es 3. Entonces, ese es el recorrido de ese valor desde su negativo hasta su positivo. Bien, aquí queda expresado eso. Mira, ¿ves? Las órbitas es el recorrido del número L desde su negativo hasta su positivo, pasando por el 0. Claro, porque es toda una estructura de los números enteros. Esto hay que tenerlo claro, una estructura de los números enteros. Seguimos analizando. Fíjate cómo es la forma del electrón. Si está en char, tiene una forma globular. Si está en principal, tiene una forma de biglobular. Si está en difuso, pues tendría una forma de tri. Bueno, esto tú puedes verlo 3, pero básicamente se aprecia mejor cuando está en el plano, mira, ¿ve? Globular, cuando estás en el caso del char. Si estás en el principal, tienes una forma biglobular. Pero si estás en el D, tienes una forma tetralobular. Son 4 que se presentan. Claro, esto es una apreciación de tipo tridimensional y esto es una apreciación de tipo bidimensional. O sea, son cosas, ¿no? Cómo se logra ver. Y ya estando en el nivel F, ya la situación es bastante compleja, ¿no? Ahí lo podemos tener. Esas son las apariencias del electrón ubicado en sus órbitas. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que sigas avanzando. Y además, mis registros están indicando que dentro de pronto, no, podemos seguir avanzando, no hay ningún indicador hasta el momento, vamos. Sí tenemos tiempo para el tercer número cuántico. Entonces, bueno, toma tu registro inteligente de la exposición de esto. Yo diría que hasta una foto también, porque hacer estos gráficos dibujados, bueno, hay estudiantes que dibujan excelente, yo por lo menos dibujo malísimo. Pero ahí tienes las apreciaciones, una apreciación de tipo tridimensional y una apreciación de tipo bidimensional. Ahí lo tienes, pues.
Bien, entonces vamos a seguir avanzando con el tercer número cuántico. Recuerda que estamos viendo las características de los números cuánticos. En el tercer número cuántico se conoce con el nombre del orbital y como te había dicho anterior, es el tercer número cuántico que también se denomina número cuántico magnético. Ahora, ¿qué representa ello? Son regiones espaciales energéticas que conforman la nube de electrónica, donde existe la más alta probabilidad de encontrar como máximo 2 electrones con sentido de giro contrario. ¿Estás escuchando? Donde existe la más alta probabilidad de encontrar como máximo 2 electrones con sentido de giro contrario. Además, fíjate lo siguiente. La forma de llenarlo es lo siguiente. Bueno, la forma no, las características que tienen cada una de sus órbitas. Si las órbitas están llenas, decimos que la órbita está pareada. Si en la órbita solamente existe un electrón, pues entonces le decimos que esa órbita es un semillero. Pero si en la órbita no hay ningún electrón, pues entonces es vacío. En conclusión, en cada una de las órbitas hay como máximo 2 electrones. Eso hay que tenerlo en cuenta. La forma de llenarlo se cumple a través de los principios de exclusión de Pauli y el principio máximo de multiplicidad de Ohm. Parece que la pronunciación fonética en el inglés es Ohm, pero la particularidad fonética en el lenguaje español es Hum. Así que nosotros vamos a utilizar la particularidad fonética de nuestro lenguaje español, que es Hum. ¿Qué nos indica el principio de multiplicidad de Hum? Ocupar la mayor cantidad de órbitas colocando un electrón en cada órbita y luego se procede a aparearlos. O sea, primero se coloca un electrón en cada una de las órbitas y luego procedemos a aparearlo. Porque en cada órbita, como máximo, existen 2 electrones. Veamos, el principio de Pauli. Muy bien, tú me dices que existen 2 electrones. Exacto, la forma correcta es que existen 2 electrones, mira, con sentido contrario. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Lo que no debe existir jamás ni nunca es esto, por favor, tener electrones con el mismo sentido. Como en este caso, esto es un sentido incorrecto. Están 2 electrones hacia arriba. No, no, no. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Esa es la forma correcta. Ajá. Es decir, que en cada órbita existen 2 electrones, pero con sentido contrario. Ya estamos destacando que ese es el principio de exclusión de Pauli. Y el de Hum, ¿cómo hacemos para llenarlo? Bueno, mira. Una vez que se ubican los primeros 3 electrones, bueno, vamos aquí, te voy a explicar esto y tú lo vas a entender. Lo siguiente, mira, me están diciendo de que hay 4 electrones y estoy justamente trabajando con 3 órbitas. ¿Cómo los lleno? Bueno, los lleno en cada órbita un electrón hacia arriba. Un electrón hacia arriba, un electrón hacia arriba. ¿Cuántos electrones hacia arriba llevo? 3, pero son 4. Entonces el cuarto empiezo justamente con la órbita. Primero agoto las órbitas con los electrones hacia arriba. Concluido las órbitas con los electrones hacia arriba, pues entonces ubico con la primera órbita el electrón hacia abajo. De esa manera voy llenando cada una de las órbitas, pero se llenan las órbitas con los electrones hacia arriba para luego proceder a parearlo con los electrones hacia abajo. ¿Sí me entiendes? Y desde allí podemos indicar de que mira, es la última ubicación del electrón que fue hacia abajo. Ahora sí podemos entender lo que está escrito aquí. Mira, ¿ves? Una vez que se ubican los primeros 3 electrones color rojo, el cuarto electrón se ubica en la órbita con el -1. Aquí está, que es el color azul. Ya te lo expliqué anteriormente. Entonces, el principio de exclusión de Pauli y el principio máxima multiplicidad de Hum, que en inglés parece que su particularidad fonética es Hum, pero nosotros nos vamos a quedar con la particularidad fonética del español Hum, nos indica de cómo se debe ser el llenado de las órbitas según los electrones disponibles para su llenado. Bien, estimados estudiantes, vamos entonces a dejar unos breves minutos no, finalizando estos minutos, con eso se concluye la sesión número A.
Y estos minutos que restan, pues inviértelo para que concluyas todo el proceso de copiar a tu cuaderno. Y contestando la pregunta, me estás indicando cuándo se debe entregar ese cuaderno. Bueno, ese cuaderno se entrega a final del ciclo, que será dentro de aproximadamente 4 semanas, ¿oíste? Porque estamos en la semana 3. Ya para la semana 4 tenemos nuestro primer parcial, que es un examen vía internet. Así que tienes que estar atento y hacerlo por vía internet. Es un examen referente a las consideraciones teóricas que hemos desarrollado hasta la semana 4. Así que atento a ello. Y la entrega del cuaderno será dentro de 3 semanas porque estamos en la semana 3. Así que pendiente. Te recuerdo que una vez que Zoom concluya la desconexión, cuentas 5 minutos para la reconexión de la sesión B. Es decir, que al término de la sección A hay un margen de tolerancia de 5 minutos para establecer la reconexión de la sesión B. Hasta entonces, y bueno, copia todo lo que tienes que copiar.